Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están viendo en este momento. Les presento a Luis Daniel Calzada Martínez, es biólogo y maestro en ciencias en gestión ambiental, especialista en toxicología de plaguicidas y manejo de plagas, jefe de la Oficina de Actividades Científicas y Tecnológicas en el sistema COSITET en el estado de Durango, profesor de Ecología y Medio Ambiente en el Cebatis 89 y Premio Municipal de la Juventud 2015. Sin más preámbulo, te cedo la palabra para que nos compartas el tema del día de hoy. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Vamos a comenzar este tema de que viene siendo huella ecológica. Me parece que por ahí le pusieron una huella ambiental, pero ahorita vamos a corregir algunos detalles. ¿Me escucho bien, verdad? Se escucha. Ok, perfecto. Aquí parte de la dinámica es que también me hagan preguntas y cuestionamientos sobre este tema. ¿Ok? Entonces, para comenzar, a ver, yo me hallo más con mi pizarrón. Yo no quise hacer la presentación, ahí me disculparán, ¿eh? Bien. Y nada más dicen si por ahí se ve bien. Sí, sí se Si alcanza a se ver. alcanza a ver, ¿no? ¿Verdad? Sí se ve. Ok. ¿Sí se alcanza a ver? Ah, bueno, yo me veo chiquito, yo creo por eso. Bien. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es la huella ecológica. ¿Y en qué, en qué consiste la huella ecológica? Bien, cuando vamos a hablar de ecología, creo que lo primero que nos viene a la mente es que vamos a hablar de pues, plantas, animales, medio ambiente, pero lastimosamente, por así decirlo, realmente la gente conoce muy poco de lo que realmente es la ecología y de lo que es verdaderamente el estudio dentro de la ecología misma. ¿Por qué? Digamos que la ecología tiene que ver más con las matemáticas en un momento dado. Entonces, antes de hablar de la huella ecológica, tenemos que hablar de esto. ¿Qué es eso? A ver. Ay, Dios, no pintó. A ver, sí, no sé si se puede escuchar o me pueden comentar. La verdad es que no me había tocado dar la conferencia así. Pero todos, al menos yo sé que hay gente que les gusta mucho la ciencia aquí. Sabemos que esto se trata de la ecuación que Albert Einstein hablaba sobre energía igual a masa. Bueno, por aceleración. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía es igual a masa y que la energía es y que la masa puede ser energía en un momento dado. Y eso es la ecología. ¿Por qué decimos que esto es la ecología? Muy sencillo. Vamos a ver. Quitamos esta ecuación y vámonos al siguiente concepto para poder hablar de ecológica en un momento dado. A ver, vamos a lo que sigue. También desde la secundaria a ustedes ya les han dicho lo que es un ecosistema, ¿verdad? Bien, pues un ecosistema es la suma de factores bióticos. ¿Cuáles son esos factores bióticos? Todo lo vivo. Y factores abióticos. Bueno, acá ya me quedo fuera de la pantalla. Ok, factores abióticos. Esos factores abióticos, por lo general, miren, creo que ahí se ve mejor. Esos factores abióticos tienen una interrelación en un espacio determinado, espacio o ambiente. Y existe un intercambio entre lo biótico, lo abiótico, el ambiente de masa y energía. ¿Sí? Por eso les digo que, ¿cómo se llama? Que cuando hablamos de ecología, tenemos que hablar precisamente de EMC al cuadrado. Es un problema de termodinámica, de hecho, la ecología en un momento dado. Tenemos que comprenderlo así porque últimamente la ecología se ha convertido en un asunto muy romántico, idealista, incluso hasta de moda, pero realmente las implicaciones que tiene esto va más allá de eso, en un momento dado. Ahorita les voy a decir, yo sé que muchos me van a decir, bueno,
¿Y las plagas, los animales? ¿En qué momento vamos a hablar de eso? No se preocupen, vamos a hablar de eso, pero primero tenemos que tener muy en claro que en un ecosistema hay una relación entre los factores vivos, los bióticos y los abióticos en un espacio para hacer un intercambio de masa y energía, ¿sí? Eso es lo que nos debe de quedar muy, 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 muy claro. Entonces, estamos, ¿verdad? Ok. Borro yo factores bióticos y abióticos. ¿Cómo se da ese intercambio de energía? Y eso tiene mucho que ver con el equilibrio. Generalmente, la energía que consumes, en algún momento dado la tienes que devolver en biomasa. Y esa biomasa tiene que volver a producir energía y debe de estar en equilibrio en un momento dado. Es lo que nosotros llamamos como la cadena alimenticia, pero realmente también eso es erróneo, porque la verdad es tan complejo esto que no puedes llegar a hablar de una cadena alimenticia. Tienes que hablar de una red trófica. ¿Y qué es una red trófica? Bien, lo cierto es que, por ejemplo, el clásico, si tú sabes que una serpiente se come un ratón, pero el ratón también se lo puede comer un águila, tú sabes que ahí ya tienes dos depredadores, pero al mismo tiempo la serpiente puede ser alimento del águila, ¿sí? Y el águila puede ser alimento de, a lo mejor, de un lobo. Y de ahí ya empiezas a hacer redes tróficas más complejas en un momento dado. ¿Para qué? Para obtener dos cosas. Bueno, una cosa. ¿Y cuál es esa? El metabolismo. Y el metabolismo, pues se va a dividir en lo que es catabolismo y anabolismo. Es decir, uno deshace lo que consume, que es catalizar, y otro lo incorpora a los cuerpos, que es anabolizar. Cuando termine su periodo, digámoslo así, su periodo biológico, al morir, tiene que ser degradado. Degradado. El organismo, sea vegetal, sea planta, sea del reino fungi, sea del reino monera, sea de todos esos reinos en un momento dado, ¿sí? Y para eso tiene que recuperarse toda la masa, la energía que utilizó este ser vivo para ser reutilizada. Entonces, ¿por qué les explico esto? A ver, no sé, si pueden chatear ahí y me pueden preguntar en un momento dado, pero es por lo siguiente. La ciudad, el medio urbano, ¿puede ser considerado un ecosistema? Esa es la pregunta que yo les hago. ¿Puede ser considerado un ecosistema? A ver, es más, déjenme ver el chat. Nos Ok, comentan que sí, porque somos seres que convivimos en un área. en un área, ok. Entonces, ¿se acuerdan lo que les dije yo de lo que básicamente es un ecosistema, no? Es la suma de los factores. Bueno, a ver, déjense, se los voy a volver a poner aquí para que reflexionen un poquito si la ciudad o el medio urbano cumple con la definición de ecosistema. El factor biótico es todo lo vivo. Por ejemplo, bueno, en un bosque, pues son todas las plantas y animales que conviven entre sí. Ese es el factor biótico. Y luego tenemos la suma de los factores abióticos, ¿sí? Que viene siendo el agua, la tierra, el aire, todo lo no vivo, pero que de alguna manera convive con nosotros. Y todos son los ciclos biogeoquímicos. Estamos hablando del clásico CHOMS, carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, todo eso está dentro de los ciclos naturales. Todo eso está dentro del abiótico. Más el espacio que conviven. Entonces, reflexionamos un poquito de nuevo. La ciudad cumple. Y todos estos hacen un intercambio de masa y energía. Entonces, la ciudad cumple con todo esto. Esa es la pregunta, a ver. No sé si, o sea, por aquí, bueno, no sé si se puede escuchar, o sea, puedo escuchar al que guste, activar ahí el micrófono, lo que quiera. Es más dinámico, porque yo cuando no me dan cuerda, no,
no suelo dar más ideas, pero depende mucho de ustedes. A ver. Desbloqueo el muteo de los participantes. Sí. Sí, desbloquéamelos. Yo necesito más interactividad. Vale, ya todos están desbloqueados y pueden Va, hablar. Los órale, que va. están aquí por Zoom. A ver. Entonces, A ver, escucho por ahí algunos, pero no se animan, ¿verdad? Va de nuevo la pregunta. ¿Es la ciudad o el medio urbano un ecosistema como tal? Sí. Bueno, sí, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? El por qué es lo importante. ¿Por qué consideran que sí o que no? ¿Cumple con estos? Bueno, no. Puede que sí y puede que no, pero la pregunta es nada más véanlo así objetivamente. ¿La ciudad cumple con tener factores bióticos y abióticos en un espacio y compartir masa y energía? sí. Ven con eso. Fíjense. Yo creo que nunca hemos analizado eso en un momento dado. Miren, por ahí hay un libro de Damon Morris que habla sobre que muchas veces se decía de que la ciudad es la selva de asfalto, que la ciudad es un lugar donde se lucha, la lucha de la supervivencia para salir adelante, pero no hay nada más falso que eso. Porque realmente si tú te vas a la dinámica de una selva, la dinámica de la selva es un intercambio de materia y energía constante, precisamente. Así como crecen plantas, mueren plantas, se recuperan plantas, pero hay un equilibrio en un momento dado. Pero el ser humano no tiene ese equilibrio en ese momento. Por lo tanto, no existe como tal un intercambio de masa y energía. Te lo voy a poner así muy de sencillo. ¿Cómo obtienes tú tu alimento aquí en la ciudad? ¿Sales de cacería? ¿Vas por un venado o qué? Voy a la tienda. Ok, vas a la tienda. Y cuando vas a la tienda, en un momento dado, ¿de dónde obtienes ese producto? ¿Ese producto fuiste a cazarlo, a recolectarlo, a cultivarlo? A cazarlo a Soriana. ¿Te vas de cacería soriana? Sí, voy a cazar un pedacito de carne ahí a Soriana. Ahí vas a gastar energía para ir a cazar un pedazo de carne soriana en un momento dado. ¿Y de dónde viene esa carne? ¿De dónde la obtuviste? Esa es la pregunta. De los rastros. Ok, vámonos más atrás de los rastros. Y luego, para tener esa carne que lleva hasta un rastro, ¿dónde estuvo esa vaca primeramente? ¿En un rancho? ¿En un qué? ¿Rancho? Ok, ese rancho estuvo en un área natural. Esa área natural hubo un pastoreo. En ese pastoreo se tuvieron que deforestar algunas partes en un momento dado. Bien, entonces esa comida llegó allí contigo en un momento dado. Todo lo que consumió esa vaca de biomasa, que la biomasa es precisamente todo el peso de la masa viva que tú estás consumiendo, la vaca no consumió la biomasa y murió en el mismo lugar donde se consumió para recuperar la energía que consume. No, esa vaca se fue directamente desde un campo hasta una ciudad. Y dime tú, todo lo que nos somos de esa vaca y todo lo que se distribuye, ¿a dónde va a quedar? Una vez que consumas. ¿Lo va a recuperar el campo? Toda esa biomasa, toda esa energía, toda esa masa. A ver. Pues lo más lógico es que creo que se va a ir a la taza del baño, ¿eh? Y una buena porción, pues bueno, se supone que para la proteína de tu cuerpo. Y otra, pues se va al drenaje, así de plano. Y todo eso se va a las aguas residuales. Pero nunca se recuperó. Y ahí es donde tú estás quitándole, como ciudad, masa y energía a los medios naturales para importarlos hasta la ciudad. La ciudad no produce ni masa, no produce ni energía, simplemente la consume en un momento dado. Entonces, he ahí donde estamos hablando de si verdaderamente existe un intercambio de masa y energía entre la ciudad.
Existe un consumo excesivo de la energía y de la masa y una práctica nula recuperación a las áreas naturales de donde se extrae. Igual, tus alimentos, te vas al supermercado y todo lo que obtienes ahí en el supermercado, la pregunta que yo te hago también es, por ejemplo, los vegetales. Ya eso que también andamos de los veganos, que los veganos no contaminan, ¿eh? Vamos a ver, ¿de dónde tienes que obtener verdaderamente, por ejemplo, el elote, el maíz, los limones, todo lo que consumes, todo lo que vas ahí al supermercado? Pues igual que la vaca, tienes que sacarlo de un medio natural y cuando vas y lo sacas de un medio natural, lo único que estás produciendo también es que eso que tú consumes no va a regresar. Empobreces la tierra porque todo lo que viene siendo los macronutrientes de las plantas, potasios, fósforos, nitrógenos, carbonos, todo eso que tú consumes para crear proteínas, aminoácidos y todo eso, no lo vas a recuperar allá, no va a volver a las áreas. A menos que vayas y todos la muera ahí en el campo para que recupere todo eso, pero pues no vamos a hacer eso. Incluso ahí tenemos la industria funeraria que también es otra área verdaderamente contaminante porque pues todo se concentra en ciertas áreas, bueno, ya estamos hablando de cosas medio tétricas, ¿verdad? Pero esa es la verdad. No vamos a recuperar nada, nada, nada de eso que les estoy hablando en un momento dado. Entonces, cuando estamos hablando de la huella ecológica, estamos hablando precisamente cuánto tú como persona impactas con tu consumo al ambiente. Eso es en buena medida. Ahora, para ello existe precisamente una fórmula también. Déjenlo seco porque como lo tengo húmedo esto, luego no pintan bien mis plumones. ¿Qué viene siendo? Bien. La huella ecológica es las hectáreas que consumes de algún producto. Por ejemplo, y la puedes medir a nivel país, nivel local, nivel lo que quieras. Por ejemplo, se me ocurre que vamos a medirla a nivel país. Por ejemplo, México para producir, no sé, México vamos a suponer que produce unas 30,000 toneladas de maíz. Estoy inventándome números hipotéticos, no tengo aquí claro todavía ninguno. Pero vamos a suponer, México produce 20,000 toneladas de maíz. Y para producir esas 20,000 toneladas de maíz, tenemos que consumir, no sé, 10,000 hectáreas. 10,000 hectáreas. Más, vamos a suponer que para viene siendo carne, se utiliza para la producción y engorda de ganado otras, no sé, 8,000 hectáreas. Y para producirte zapatos de piel, también precisamente de la vaca, de lo que se utiliza, vamos a suponer que son otras 3,000 hectáreas, ¿sí? Ya estamos sumando 10,000, 8,000 más 3,000 y lo vamos a dividir. Todo eso entre el número de personas que viven en un país. Por ejemplo, aquí somos 120 millones de mexicanos, 120, 1, 2, 3 ceros, 1, 2, 3 ceros, ahí está 120 millones de mexicanos y vamos a sacar el total de la huella ecológica, ¿verdad? Pero ojo, lo estoy haciendo muy simplón, un momento dado, porque esto es más complejo. Además, ¿dónde está mi calculadora? Pero, por ejemplo, tenemos la huella ecológica de 10,000 y luego les había dicho que 8,000, ¿verdad? Más 3,000. Entre 120 millones. Por ahí están haciendo cosas porque a mí son más rápidos ustedes, ¿eh? Sí. Aquí dice que 0.00.1. Ay, sí, bien ecológicos nosotros. De hecho, la huella ecológica de aquí de México es de 3.3 hectáreas por persona.
y la huella ecológica que puede soportar el planeta es de 1.5 hectáreas por persona, para que más o menos den una idea de eso. Y ahorita estamos consumiendo a nivel mundial 2.7 hectáreas. O sea, lo que soporta es 1.5 y estamos consumiendo 2.7 hectáreas. O sea que ya excedimos lo que puede soportar el planeta como tal, hectáreas de tierra. Pero es que este ejemplo lo puse sencillo y simple, porque realmente hay que pensar todo lo que consumimos desde que te levantas. La ropa que traes, los audífonos que uso, el carro, todo lo que consumes, carne, alimentos, todo eso, tu celular, tus zapatos, todo lo que eres tú como persona consume algo de huella. ¿Por qué? Porque para fabricarte camisa se tiene que obtener el producto de algún medio. Si se tratase, por ejemplo, de una camisa de algodón, es lógico que te vas a ir a los algodoneros y vas a ver que ahí es mucha hectárea la que tienes que utilizar. Si fabricas algo industrial, la industria consume muchas hectáreas de tierra. ¿Por qué? Porque donde se instala la fábrica, los productos y el agua y la materia prima que tienen que utilizar alrededor de la fabricación de cualquier producto, lo hace a partir de algún medio natural, de algún recurso, pues. Y si tú sumas todas las hectáreas que se consumen de todo eso, te das cuenta más o menos a cuánto equivale todo lo que se ha consumido. Entonces, eso es la huella ecológica que tenemos nosotros en un momento dado. Como te digo, México, ahorita la huella de México no es muy buena, está el 3.3. Ahora, me imagino que ya más o menos me expliqué lo que es la huella ecológica, porque ojo, aquí hay que aportarle otro problemita. Yo estoy hablando, por ejemplo, en un hipotético ejemplo de que se trata de un país, pero ojo, muchas veces el país no consume la huella ecológica de su territorio, porque existen las importaciones y exportaciones de producto. Entonces, muchas cosas que tú importas, las consumes de otro lado. Y eso implica que la huella ecológica nos incumbe a todos de manera globalizada. Entonces, la pregunta es, primero, ¿quién tiene la huella ecológica más grande? ¿Qué tipo de países tienen una huella ecológica más grande? A ver, ahí les doy chance de que respondan algo. Si es que me están escuchando sin miedo por allá, ¿eh? África. África, no, fíjate que África sufre mucho las consecuencias de la huella. Fíjate que qué bueno que lo mencionas. Ponte a pensar, si África tiene muchos problemas de contaminación y de desarrollo humano, y África no consume casi huella ecológica, entonces, imagínate, también esa es parte de la pregunta. ¿Qué países, ahí te va, qué países son los que consumen más huella y cuáles son los que les afecta más esto? A ver, esa era buena, pero no es África. ¿Quiénes consumen más huella ecológica? Estaban diciendo Panamá, Estados Unidos, los que fueron después de la Revolución Industrial. Están mencionando Revolución Industrial. Entonces, tienes que incluir Inglaterra, porque ahí es donde se dio la primera revolución industrial, por la del carbono, en un momento dado. Y actualmente, ahora sí, ¿se rinden? Sin miedo, en serio. A mí me gusta que me cuestionen. Este asunto a veces, si no se discute, no, con un soliloquio no se arma. ¿Sí? Bien, pero bueno, como no me quieren responder, les voy a ayudar. Mira, ahí te va. Bueno, dicen que China. China es de los que más consume huella ecológica, sí. Sí. Pero te voy a decir una cosa. Curiosamente, hay países que están 2 veces arriba que China. Sí, hay dos países más arriba que China, precisamente. China, te voy a decir una cosa. Hoy en el siglo XXI, su mayor fuente de energía es el carbón. Así, en serio, así como si se tratara de la época de la industria de allá de Inglaterra, de cuando iban por carbón para meterlo a las chimeneas para poder
energía. China ahorita está utilizando mucho carbón para hacer energía eléctrica, porque tiene más fuentes de carbón que de petróleo China. Lo está aprovechando. De hecho, es el mayor contaminante de carbón. Pero a pesar de... ¿India? India tiene una huella ecológica un poquito más arriba que la de México. Anda como en las 5 hectáreas por persona. Más o menos. Tomando en cuenta que la India tiene casi 500 millones de habitantes. O sea, bueno, aquí somos 120 millones en México. Allá en la India son como 500 millones. En Estados Unidos son cerca de 300 millones, 300 y feria millones de personas. A ver, ¿qué otra? Ahí la llevan, ahí van, ya le van dando. ¿España? Tírensela. No, España, de hecho España está al nivel de México. Anda como en una huella de 3. México tiene una huella de 3.3, España anda como en un 3. Incluso un poquito, de hecho está más arriba México que España en cuanto a contaminación de huella. Estados Unidos... Aquí le puso Claudia Rusia. Sí, Rusia es de mayores huellas ecológicas, efectivamente. Bueno, miren, ahí les va más o menos. Lo que es Norteamérica, lo que es Estados Unidos y lo que es Canadá, la huella ecológica anda más o menos como 9.1. O sea, compara tú la huella de México 3.3 y la huella ecológica de 9.1. Pero Rusia me parece que tiene por ahí una huella ecológica como 10 puntos. Y ahí les va. Qatar tiene una huella ecológica como de 11. Kuwait como de 11.5. Los Emiratos Árabes está cerca de la huella ecológica de 12. Esas veces que te estoy diciendo que se consume 12 veces un planeta. Y ojo, no tiene que ver con la población. Kuwait, Emiratos Árabes, son muchísimos menos que personas que lo que son algunos países como México. O sea, ¿a qué se debe? O sea, fíjate los países que te voy a mencionar. Japón no tiene una huella ecológica tan grande, curiosamente. Pero te va. Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes y Rusia. Los de mayor huella ecológica del mundo. ¿Qué tienen en común? Piénsenlo. Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes y Rusia. ¿Qué tienen en común? A ver. Petróleo. Esperen, listo, como que se me quiso ir la imagen, perdón. Pero bien, estamos hablando de Jogi Arellano. Efectivamente, ¿por qué el petróleo te genera tanta huella ecológica? ¿Por qué esos países petroleros generan una huella ecológica tan grande? Esos países que... Bueno, ahí te va. La razón por la que genera una huella ecológica tan grande, también tenemos ¿cuál es otro país que se me olvida de una huella ecológica enorme? Dubái, que ya ven que anda de moda porque ya están los jeques árabes que están con todo el lujo del mundo, ¿verdad? Bien, déjate digo por qué generan esa huella ecológica tan grande. ¿Te acuerdas de la primera pregunta que te hice, que es si la ciudad es o no un un ecosistema? Realmente la ciudad, hay una discusión porque existen factores bióticos y abióticos en una ciudad. Nosotros somos factores bióticos y de todos convivimos en un medio. Si tú quieres, manipulado por nosotros, pero es un medio. A fin de cuentas, eso es un medio abiótico en un momento dado. Y sí existe un intercambio de energía. La verdad, sí hay una recuperación, pero es muy mínima, muy pequeña. O sea, no es comparado con una selva, un bosque. Aquí nuestro intercambio es pequeño. Es más lo que extraemos de fuera, exportamos que lo que aportamos. Entonces, los países desérticos tienen una biomasa muy pequeña. ¿Qué quiere decir? Si tú te vas, por ejemplo, al Amazonas, ahora voy a quitar un poquito mi pizarrón porque creo que ya estoy acá más en otro rollo. Si tú te vas al Amazonas y agarras un cuadrado de 1 metro por 1 metro y lo pones y colectas todo lo que cupo en ese cuadro,
que tú pusiste en ese evaporador, lo pesas, vas a obtener mucha biomasa porque vas a agarrar en ese metro cuadrado, vas a agarrar muchas plantas, animales, de todo. Es más, es tan imposible que incluso pues hay textos de vegetación. Incluso estamos hablando de que puede haber toneladas de vida por metro cuadrado. Eso es la biomasa de una selva. Pero si tú te vas a una zona desértica e intentas medir la biomasa, muy probablemente en metros cuadrados agarres muy poquita biomasa. Quiere decir esto, que si tú, como ser humano, llegas e instalas tu estilo de vida como una ciudad en un área de muy poco intercambio biológico, tienes que obtener los alimentos y la energía de un lado. Estos países petroleros encontraron la manera, muy sencillo, con petróleo, que son los que tienen de las mayores reservas. Ojo, que Venezuela es la mayor reserva de petróleo, pero los que menos lo explotan o no pueden. Luego hablamos de eso también, en un momento dado. Pero, por ejemplo, el 17% de las reservas de petróleo los tiene Venezuela y el 15% los tienen los países petroleros de Arabia, Kuwait, Qatar. Eso, todo lo que viene siendo el Medio Oriente, sobre todo en Arabia Saudita, tienen la mayor reserva de petróleo. Entonces, pero no solamente es tener la reserva, es tener el dinero para explotarlo. Estos jeques árabes supieron cómo explotar ese petróleo a precios mínimos y venderlo a precio que les es muy redituable. Y eso les permite que con petróleo se compran el mundo en un momento dado. Entonces, con petróleo compran todo lo que necesitan para generar energía, todo lo que necesitan para generar alimentos, pero todo lo exportan, lo exportan, lo exportan, lo exportan. Entonces empiezan a consumir demasiado, tanto que empiezan a partir a todo el mundo para poder ellos mantenerse, porque su huella ecológica o sus áreas naturales no les dan. Entonces, extienden mucho su huella en un momento dado. Entonces, digamos que ahora sí se convirtió la biología en petróleo. Pero también el petróleo, pues ahorita está teniendo problemas, o se está llegando a una baja de demanda, como ya vieron que ahorita se está dando. ¿Por qué? Porque ya se está apostando por energías alternativas. No les es muy conveniente a esos países petroleros, pero bueno, ahí está tratando de reducir un poquito la huella ecológica. ¿Ok? Entonces, hasta ahí preguntas, dudas, algo que me quieran comentar sobre todo esto. A ver. Entonces, hasta ahorita me he dado un poquito lo de la huella ecológica, ¿verdad? Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Si ya sabemos qué es la huella ecológica, hay algo muy interesante antes de que me brinque a lo otro. Entonces, ¿cuáles son los países de menor huella ecológica? Ya hablamos de los más altos. ¿Y los de menor huella ecológica? ¿Quiénes son? A ver, ¿quiénes se imaginan? A ver, aquí los veo en el chat. El que guste. Sin miedo. Por acá nos mencionan que Islandia, porque Islandia siempre ocupa los primeros lugares en todo. Argentina, también mencionan en el... No, Argentina sí tiene una huella un poquito más abajo que la de México. Islandia, oye, curiosamente, voy a decir una cosa. Ahorita, por la OCDE dice, Perú también está todos los países de Latinoamérica casi comparten la misma huella, ¿eh? Salvo que México y Chile son los más contaminantes de América Latina. Bueno, y claro está que Brasil tiene una huella enorme. No, pero Perú no tanto. Bueno. Bueno, lo que les comentaba de la huella, que de los países que tienen una menor huella ecológica, me voy a ir directamente a algo así, algo les iba. Ya. Que según la OCDE, los países que tienen mayor calidad de vida son los países nórdicos de Europa. Es decir, donde la gente tiene las mejores prestaciones en salud, donde tienen los mayores ingresos, o sea, por darte una traducción de cuánto ganan en cuestión monetaria, te lo voy a traducir a pesos mexicanos, aunque yo sé que es más bien ahí en otro asunto de euros.
Si alguien ganara 20,000 pesos al mes, dirían, oye, no, pues ese es muy pobre, los más pobres de allá de Holanda, de Suecia, de Suiza, ¿verdad? De todo eso. No, 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 o sea, de esos países nórdicos tienen una alta calidad de vida, alimentación, la educación, la mejor educación del mundo, ¿verdad? Todo eso lo tienen perfecto, pero curiosamente su huella ecológica anda arriba de 8 hectáreas por persona. ¿Qué quiere decir? Que están teniendo una alta calidad de vida para la gente. Entonces, los más chidos, los más acá, son los mejores. Pero mira, la verdad es que ellos han logrado una alta calidad de vida a costa de bajar la calidad de vida de otros países. Por ejemplo, si vamos a ver la huella ecológica por de Haití, pues Haití anda con una huella ecológica de, ¿qué te diré? De 0.6, o sea, no llega ni a 1 hectárea por persona de huella. 0.4 me parece que Afganistán. Y hay muchos países tienen una huella ecológica muy baja, pero eso sí, tienen muchos recursos naturales y están muy contaminados. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Estos países que logran una calidad de vida para su gente, lo hacen extrayendo todos los recursos de energía, masa, de países pobres para importarlos hasta sus países. Entonces, empobreces a estos países a costa de poder tú lograr sustentar la vida de los tuyos. Entonces, incluso hay una correlación muy interesante que entre más huella ecológica es más calidad de vida, pero entre la huella ecológica menor es la calidad de vida en un momento dado. Existe una correlación muy directa. Entonces, ¿qué piensan ustedes que influye sobre esto, pues, en un momento dado? Bueno, de hecho, no se los voy a preguntar. Esto tiene mucho que ver con las políticas económicas. Por eso te digo que el cuidado ambiental es un problema más que de salir a decir cuida plantas y animales, es un asunto de economía y de política, y eso es lo que lo hace más complejo en un momento dado. Entonces, vamos a lo que sigue, y la siguiente pregunta es, ¿y cómo? ¿Cómo combates eso? ¿Cómo puedes hacer que el mundo sea algo más justo? ¿Qué pondrías tú? ¿Qué harías tú? Ponte a pensar, no le vas a quitar su calidad de vida a países de mayor ingreso, pero también el hecho de que puedas hacer que un país de más pobre aumente su calidad de vida, tiene que aumentar también su producción. Al aumentar su producción, también aumenta su huella ecológica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo equilibran todo eso? A ver, piénselo y dígame lo que se le ocurra. Lo que sea. Sin miedo, muchachos. Bien, a ver. Si no, lo voy a tener que hacer como en el salón de clases. A ver, ¿quién está ahí? Innovación en tecnología. Sí, o sea, siempre se ha apostado a eso en un momento dado. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay países como México que tienen una gran radiación solar. Yo, la verdad, si fuera por mí como ministro de Energía, bueno, como secretario de Energía, no pondría tanto atención a Pemex y fundaría más bien algo que se llamara Solmex o Soles de México o algo así por el estilo. Pues sería un poco más redituable, porque realmente ahorita el petróleo, además de que tiene que ir bajando tanto su demanda, y eso implica que te va a salir más caro explotarlo que lo que le puedes ganar. Además que en materia de energía, pues es mejor ir innovando en tecnología. Sí, esa es una buena idea que siempre se ha hecho. Pero hay que tener muy en cuenta lo que son energías renovables, no renovables, fuentes energéticas limpias, fuentes energéticas alternativas, porque estos conceptos se confunden. Una fuente energética alternativa para un país como México puede ser energía nuclear, pero no precisamente la energía nuclear es la más limpia. Estamos hablando de una nueva alternativa, pero que sea alternativa no la hace más limpia. Por ejemplo, hay uno que habla de los biocombustibles. ¿Qué son los combustibles?
Bueno, los biocombustibles vienen siendo todo aquello que se obtiene a partir de una extracción de alcoholes, por ejemplo, de alcohol de la caña de azúcar, que posteriormente le pones algo de etanol y luego lo haces reaccionar en una esterilización para que así obtienes un biodiesel. Ojo, el biodiesel produce mucho dióxido de nitrógeno, porque para que puedas hacer crecer las plantas para producir biocombustibles, tienes que utilizar mucho lo que viene siendo el nitrógeno. Y el dióxido de nitrógeno, lo que te puede generar es un efecto invernadero muy similar al que te genera ahorita el dióxido de carbono. Entonces, los biocombustibles se terminan siendo más contaminantes que incluso el petróleo mismo. Pues, pero es alternativa, y no por ser alternativa, es limpia en un momento dado. Entonces hay que tomar en cuenta que no es lo mismo, ¿sí? Las energías renovables, incluso es renovable, puedes cultivar lo que quieras, por eso tiene que ser menos contaminante. En sí, sí hay que saber distinguir entre una y la otra, ¿sí? Entre lo que son limpias, alternativas y renovables, no son lo mismo, ¿sí? Limpias, no hay energía limpia, toda te va a generar algo. O sea, tan solo instalar paneles solares te va a implicar algún proceso de fabricación. Instalar turbinas para lo que viene siendo energía eólica genera un proceso de algo. Pero claro, aquí es ver el mal menor, porque no es lo mismo que te la pases día a día consumiendo cientos y cientos de toneladas de dióxido de carbono por la producción de petróleo, a que solamente por un tiempo limitado para la producción de unos paneles hagas. Entonces, hay energías que consumen menos dióxido de carbono y tienen una menor huella otras. Entonces, hay que saber más o menos equilibrar. Pero no existe en ciencia una energía limpia como tal al 100%. No, hay menos limpias y más limpias. Sí, o sea, exacto. O sea, por ejemplo, aquí nos dice Diego, efectivamente, estás buscando que con el menor impacto obtener el mayor beneficio. De hecho, así funciona la vida. Generalmente en los seres humanos, los seres vivos buscan obtener el mayor beneficio utilizando la menos energía. De hecho, por eso los parásitos les va tan bien. Los parásitos básicamente con el menor energía pueden obtener el mayor beneficio. El parasitismo es parte de, ¿qué te puedo decir? En un momento dado. Y de hecho, lo mayor que hablamos de economía, también de eso se trata siempre, obtener los máximos beneficios con la menor inversión en un momento dado. Bien, y aquí de lo que se trataría es del menor consumo de recursos. Ahora, ahí te va. Algo que se puede hacer es hablar de bonos de carbono. ¿Qué son los bonos de carbono? Mira, países como, a ver, mencióname países del trópico así como que están alrededor de Cuba y todos esos, que se acuerden. Haití no, escríbale porque se me falla la memoria. Bahamas. ¿Cómo? Bahamas. Las Bahamas, no, otro. Países así, isleños, de ese tipo. No, Costa Rica. Trinidad, Tobago, también. No, me parece que Costa Rica, ya me acordé. Jamaica también era. Que está muy bueno, ahí todos son bien marihuanos en Jamaica, ¿eh? Pero en fin, también, otra discusión también, en un momento dado. No, me parece que es Costa Rica. Déjate, digo una cosa. Holanda le paga a Costa Rica porque no los toques. Te voy a pagar millones y millones y millones si no tocas los bosques. ¿Por qué? Existe un tratado a nivel mundial que habla que la mayoría de los seres vivos, ¿cuál es la mayor composición de un ser vivo? Nosotros sabemos que los seres vivos tienen todos estos compuestos químicos. Claro está que el constructo de los compuestos químicos pues se da de diferentes formas para obtener proteínas, lípidos, grasas,
carbohidratos y energía, ¿verdad? Pero bien. Pero de todos, el que más abunda casi en un 800, ándale, fui hasta allá, hasta en un 80% es el carbón, ¿sí? Pero el carbono, cuando hace reacción y hace una combustión incompleta, genera monóxido de carbono. Ya ni dióxido, porque el dióxido pues, es producto de una respiración y se puede reciclar en un momento dado. Pero mucho de ese carbono se empieza a acumular en la atmósfera y como es el más abundante, genera pues lo que sabemos que es el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Entran los rayos del sol y existe un rebote hacia el espacio. Pero entre más se concentran las capas de carbono, se concentra más ese calor en la Tierra. ¿Te has metido en un invernadero? Un invernadero, precisamente el toldo que le ponen de hule no permite que la radiación solar se escape y por lo tanto se calientan. Así haz de cuenta que le pasa a la Tierra con esos gases. Hay muchos tipos de gases, pero como el más abundante y el que más está dando problemas es el carbono. Se hicieron una pregunta, ¿cómo combates el efecto invernadero? Bueno, produciendo menos carbono. Pero en un momento dado, si no puedes producir menos carbono, bate o quién consume más o permite que no haya tanto carbono disuelto. Dice, las plantas. ¿Por qué? Porque las plantas tienen el poder fotosintético en un momento. En ese proceso, que bueno, pues ya han de ver ustedes saber que el proceso es una fase oscura y una fase luminosa, donde en una produce energía y en la otra produce carbono y oxígeno y dióxido de carbono, todo eso, pero en sí oxígeno. Las plantas son las que palean más el efecto invernadero, porque son las que pueden reducirte más el impacto del carbono acumulado que se produce en las fábricas, en la quema de combustibles, en la quema de materiales. Ok, vamos con Holanda. Ese acuerdo dice que los países deben de reducir su emisión de carbono, algo necesitas energía. Esa energía requiere por ejemplo, de petróleo o de alguna fuente que va a arrojar carbono a la atmósfera en un momento dado. Pero si el carbono se queda en los animales, en las plantas y en el suelo, en un momento dado, ahí no hace tanto daño. Entonces, Holanda dice, a ver, yo no puedo reducir mi proceso de fabricación. Mi estilo de vida y el estilo de vida de mis ciudadanos depende de que exista esta producción, tanto esta producción de carbono. Si quieres que yo reduzca mi huella de carbono y mi huella ecológica, mejor hacemos algo. Lo que yo gaste de carbono en la producción, se lo pago a un país que tenga selvas y áreas naturales para que lo recupere. Y me es más factible para mí llegarle a alguien que me recupere el carbono a dejar de producir menos carbono yo, ¿sí? Entonces ahí es donde va, por ejemplo, con países y le dice Holanda, Costa Rica, oye, yo no voy a reducir mi producción, pero yo, te voy a dar un ejemplo, pero yo estoy produciendo 80 toneladas de 80,000 toneladas de carbono al año, un ejemplo hipotético igual. Dice, a mí nomás me permite producir 50,000 toneladas. ¿Qué voy a hacer? Si tú con tu selva me captas 30,000 toneladas, que son las 30,000 toneladas sobrantes que yo estoy aventando de carbono, yo te voy a pagar a ti como país. Y te voy a pagar porque conserves la selva. ¿Y cómo le vas a hacer? Me vas a traer ingenieros forestales, me vas a traer biólogos, me vas a traer científicos que estén viendo cuánto carbono consumen los árboles, de medirlo. De hecho, existe un consumo promedio por cada cierta especie de árbol y luego puedes hacer una medición fotosintética. Sí existen métodos. De hecho, para eso se estudia ingeniería forestal, para ver cuánta biomasa y cuánto captura, ¿sí? Cada cierto tiempo mandan gente a este país de Holanda y ven, ok, ¿cómo va la selva? La selva no la han tocado, no nada. Si algo le pasa a la selva, hay un pequeño incendio forestal o algo, te quitan dinero. Pero si mantienen ese lugar, te dan dinero. Y esa es una buena iniciativa que sería muy buena que se aplicara para México. Si los países grandes industrializados quieren aventar a echar su huella de carbono, México tiene bastante, y sobre todo Durango, fíjate, Durango con todo lo que viene teniendo de área boscosa, tiene bastante para cobrar por huella de carbono, por bonos de carbono, a cualquier país.
en un momento dado. No sé, hasta ahorita, ¿qué opinan de esto? O sea, bueno, para mí sería un buen negocio, pero lo que pasa es que creo que ahorita estamos con un gobierno que no lo ve muy bien todavía. ¿Por qué nos conviene? Porque tenemos que conservar medios naturales, porque tenemos que buscar formas de producción de energía un poco más adecuadas. Y segundo, porque no somos de los países más grandes industrializados. Entre más industrializado esté un país, se daña menos él, pero consume más la huella mundial. Entonces, sí es justo que se cobre por producción. No sé, yo no tengo mis áreas naturales, pero yo te cobro por la producción, porque todos modos vivimos en la misma esfera. Hasta ahorita no tenemos otro planeta donde irnos, que yo sepa, ¿verdad? En un momento dado. Entonces, veo que ya estamos próximos a terminar. A mí me gustaría ver si ustedes las implicaciones, lo que ustedes busquen retirar. Sí, a ver, yo aquí voy a estar esperando, más, mira, me voy a estar así un rato. Bueno, pues A ver qué. con lo que decías bueno, yo estoy de acuerdo con que se empiecen a poner más plantas nucleares, porque es una fuente de energía relativamente más limpia, con riesgos, sí, pero más limpia, porque con una poca cantidad de masa puedes producir mucha energía. Con una cucharada de uranio puedes alimentar una ciudad o una casa durante 500 años. Entonces, Sería un momento dado. A ver, dime. no, adelante, es mi opinión. No, bueno, te digo, mira, Es un riesgo, por ejemplo, aquí pero es un... Sí, por ejemplo, ahorita de hecho tenemos una planta nuclear, la Laguna Verde, allá en Veracruz. Más vieja que nada. De hecho, creo que no han podido cambiar los paneles tienen ahí bueno, para que puedas controlar la energía nuclear tienes que ponerles grafitos de carbono. Son de la época de la Guerra Fría. Creo que ya no hay ni siquiera las piezas para quitarlas. Yo te lo iba porque con el nivel de seguridad que tiene a veces en México, pues no te creas, a mí me da pendiente los mexicanos en ese sentido. Por eso a veces no te creas que tengo mucha confianza. Pero hay algo que sí estoy de acuerdo. No, con la energía nuclear sí, pero no la de fusión, no la de fisión, sino la de fusión en un momento dado, que esa es la que están innovando ahorita ya en Suiza y en España, la fusión nuclear. Porque fisión, como tú sabes, bueno, tú tienes aquí el átomo, ¿verdad? O sea, la fisión pues trata de romper el átomo para partirlo en otras partes y generar energía. O sea, energía partida, o sea, rodeas el núcleo. Ese es fisionar, romper. Pero cuando estamos hablando de fusión, tú tienes dos moléculas, por ejemplo, de hidrógeno, y intentas juntarlas, pero tienen tanta energía de repulsión que nunca se van a dejar, pero si las llegas a juntar y a fusionar, vas a generar otra molécula, pero al hacer esta fusión se desata mucha energía. ¿Y qué crees? La fusión no genera radiación, genera ¿cómo se le llama? Genera, a ver, ¿cuál es el elemento que tiene electrones de la tabla periódica? Porque cuando metes dos hidrógenos, cada uno tiene un electrón y un electrón. Dos electrones, viene siendo helio. Generas helio, generas gas helio y es completamente inofensivo porque no lo rompiste, no generaste ahí moléculas de radiación, no, fusionaste. Y ese es el que es más interesante que están trabajando. El problema es que todavía no saben cómo controlar la fusión, todavía está inestable. Entonces sí puede ser una alternativa, pero diría que más bien la fusión, no la fisión. ¿Qué otra pregunta por ahí? Vamos a cambiar la economía, ¿no? De hecho, y eso que no les hablé de este problema que tenemos con el coronavirus, que realmente es un problema más ambiental que de salud, ¿eh? Resulta que en un momento dado, resulta que cuando tú vas consumiendo ecosistema, vas haciendo que se pierda biomasa. Entonces, estos organismos, como lo viene siendo un virus,
el virus no es ni siquiera un ser vivo como tal, o sí lo es, o no lo es, o quién sabe. Y es la discusión que tenemos hoy en día, porque un virus es básicamente una cápsula de proteína en un ADN y no tiene precisamente las características de un ser vivo, pero sí nos daña. Entonces es un organismo, está entre lo vivo y lo muerto, está en el limbo, está muy interesante lo que es un virus. Pero los virus dañan células. Las células son muy específicas, sí, los virus son muy específicos, tienen proteínas muy específicas. Solamente van a dañar al ser vivo al cual para el cual se adaptó en un momento dado. Pero si tú reduces el ecosistema y reduces la biomasa, empiezas a forzar que esos virus salten a lo más cercano que hay. Y entre más abundan los seres humanos, lo más cercano que hay es el ser humano. Entonces, de un animal puede hacer una evolución a un ser humano a mayor frecuencia. Entonces, aquí es donde yo les tengo la mala noticia. Esta pandemia es el inicio de las que se tienen que dar año con año. De ahora en adelante, más o menos, por cómo está la situación sobrepoblacional y el acercamiento a los ecosistemas y la reducción de la biomasa, va a empezar a saltar muchos organismos que no atacan al ser humano, a los seres humanos. Entonces, durante cada año vas a tener que lidiar o con una pandemia o con una epidemia local o como tú quieras, pero año con año siempre va a ser así. De hecho, esto que estamos haciendo aquí de forma extraordinaria, de alguna manera vamos a tener que adaptar nuestro nuevo estilo de vida, que es así. O sea, que no lo vean como que esto fue un fenómeno pasajero porque ya va a ser parte de su estilo de vida, lamentablemente. No sé, ¿alguna pregunta por ahí, muchachos? A ver, aquí dice, se dice que en el año 2005 no existían recursos suficientes para mantener la demanda del ser humano. ¿Cuál es tu opinión? Pues que de antemano, no, sí, efectivamente, o sea, sí ya tenemos un problema, sobre todo por la población, ¿no? Ahorita somos que casi como 8,000 millones de seres humanos. Para el 2050 ya esto es imposible. Sobre todo esto lo pusieron del 2050 porque fue lo que hicieron del petróleo. Decían que el petróleo iba a terminarse en el 2050. Pero ¿sabes qué es lo que estaba viendo, por ejemplo, ahí leyendo con unos autores? Que era más probable que el petróleo se volviera, no el petróleo, sino que se volviera más caro obtenerlo y que mejor lo dejaran por un lado, que es lo que está sucediendo ahorita. Se vuelve más caro obtenerlo y hay una menor demanda y por lo tanto va a caer. Entonces, deja tú el 2050, ya creo que estamos para la vuelta de la esquina y hasta el 2030, donde ya vamos a empezar a tener un poquito más de problemas, incluso económicos, sociales. Vamos, el asunto ecológico te afecta hasta tu sistema de pensiones. La producción de energía de la misma no da ni ya para mantener ni a la gente que se tiene que jubilar. Y es que producir y sobrevivir. Esa es la realidad. Y si eso el del 2050, como te digo, hasta se me hace mucho. Se me hace que incluso, es más, ya lo estamos viviendo ahorita, de antemano. A ver, ¿alguna otra pregunta por ahí que nos quieran poner? Una pregunta frecuente que estuvieron haciendo es sobre si se puede revertir o si se puede hacer algún cambio de los efectos o qué podemos hacer, demás, como persona de las regulaciones de gobierno y como empresarios, pequeños empresarios, qué es lo que podrían hacer o ya simplemente adaptarse al cambio. Que dice, ¿deberíamos entrar en pánico? Ok, vamos a ver. Bueno, la verdad es que yo no, digamos que yo soy el ecólogo menos activista de la ecología. Por ejemplo, yo no comulgo mucho con las personas dedicadas al rescate animal, a protección porque lo hacen sin conocimiento real de cómo está la situación. Es más complejo que simplemente salir y decir amor y paz. O sea, está muy idealizado y a veces se está perdiendo realmente el rumbo del problema en un asunto. Incluso lo convirtieron en un asunto como de hippies, ¿no? Dicen, o sea, ya pusieron un estereotipo, ¿no? De cómo es el compa acá que defiende el medio ambiente. Pero bueno, para empezar, otro detalle, medio y ambiente está mal dicho, o sea, porque el medio
es lo que te rodea y el ambiente es lo que te rodea. Es como decir, súbete para arriba, bájate para abajo. Entonces es un pleonasmo. Pero ya lo dejaron así, incluso ya aparece en los libros. Bueno, ni modo. Entonces, para defender el ambiente, primeramente, pues tenemos que hablar un poco del sistema económico de producción. No puedes frenar la economía. Se habla ahorita mucho de algo que se llama el manejo sustentable, que es obtener y producir, pero sin poner en riesgo recursos para las generaciones futuras, ¿verdad? O sea, de manera sustentable. Puedes producir, pero toma en cuenta de que no vayas a dañar los recursos del futuro. Es un poco imposible porque el problema con los países es que los países deben de tener un crecimiento constante, por eso está el PIB. Todos los gobiernos, cayó el PIB, ahora qué vamos a hacer ya el Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir que cayó el PIB? No estamos produciendo. Tú dejas de producir, lógicamente también dejas de consumir, pero también empiezas a tener problemas sociales muy grandes. De hecho, este encierro va a hacer que le caiga el PIB mundial muy feo. O sea, vamos a enfrentarnos a una situación que olvídate, o sea, va a estar completamente difícil. De hecho, creo que lo que menos me está preocupando ahorita a mí es el asunto del coronavirus. Pues en un momento dado, lo del COVID. De hecho, más que por lo mortal que puede ser, nos encerraron porque tenían que ver con la saturación del sistema de salud, que no tiene la suficiente producción de materia prima para atender a las personas, porque realmente no mata más que un mosquito del dengue. El Aedes aegypti, que es el mosquito, ha matado más gente que el coronavirus, pero ojo, tienen razón, no llegan de golpe. Y esta enfermedad lo que amenazó y puso en evidencia es que la gran mayoría de los países no pueden, no tienen un sistema de salud que soporte al mismo tiempo tener que tratar a todos los seres humanos. Y es que, de todos modos, esto es una regulación, este fenómeno natural, regulación natural. Si tú estás consumiendo mucha materia y energía de los ecosistemas, estos buscan recuperarla. Y esto es cuando genera un mayor de mortalidad a un problema de sobrepoblación. La naturaleza, a través de lo que viene siendo fenómenos naturales, recupera terreno. Pues eso es algo que se va a dar, y no porque, y no tanto porque sea consciente o que la Pachamama y la madre naturaleza, no, es un fenómeno físico. Cuando tú consumes masa, tienes que recuperar parte de esa biomasa y esa energía al ecosistema, lo tienes que recuperar, y de alguna manera se va a dar, en este caso sea con fenómenos naturales, en ese sentido. Yo, para generar cambios, primero buscaría que sí exista una tasa de bonos de carbono. O sea, que donde se produce mucho, pague por la conservación de los ecosistemas donde se produce menos. Porque a fin de cuentas ellos se benefician del sistema natural. Debe de existir ese equilibrio. De hecho, ya existen acuerdos en ese sentido. Que haya una producción de energía, porque toda esa energía, como la electricidad, que se obtenga a través de fuentes menos contaminantes, como lo es la eólica, como es la solar. Digo entre comillas, porque sí contaminan algo, pero que pueda aprovecharse esas fuentes. Por encima de las petroleras y algunas energías nucleares, como las que se están desarrollando de fusión. ¿Y por qué no? Bueno, por lo pronto lo que existe de fisión, pero con ciertas cautelas, ¿verdad? En ese sentido. O sea, es, en pocas palabras, reducir la huella de carbono con los grandes productores que paguen su cuota de carbono a los países menos productores. Y también propondría las energías menos consumidoras de carbono. No te digo que limpias, porque completamente limpias son en ese sentido. Políticas públicas fiscales de estimulación al cuidado ambiental en un momento dado. También aquí tendría que haber mucho la política de que el ambiental sea un poco más fuerte. Porque aquí en México, por ejemplo, por contaminar un lago, te ponen una multa como de 100,000 pesos. A veces, si eres una industria de un magnate que no te interesa, te sale barato darle 100,000 pesos y sacar millones. Entonces, te sale más barato que pagar la multa que dejar lo que quieres producir. No, entonces, sí tienen que fortalecer un poco más en ese sentido, que sean más estrictos, sobre todo aquí en México, que está muy mal regulado eso. Y ahorita, como les digo, no existe una económica muy sustentable, al menos con este gobierno, ¿no? ¿Qué más? A ver, por ahí. A ver, ya, bueno, espero haberlo resuelto, pero se los voy a resumir así rápidamente.
cuotas de carbono, energías alternativas que reduzcan huella de carbono, y políticas que realmente impacten sobre cómo se debe de producir. Y buscar un nuevo modelo económico, porque está difícil. Hay unos economistas, hasta ahorita no he encontrado uno que verdaderamente te diga. ¿Qué más? De los Nos muchachos, porque preguntan ya, también como ciudadanos, ¿cómo podemos exigir que se cumplan estas políticas públicas o que se implanten? fíjate que sí necesitamos participar un poquito más en eso. Pero ¿sabes qué pienso yo en lo que como ciudadanos debemos de hacer? No hay nada mejor para un ciudadano que dos cosas. Primero, informarse. Informarse mucho, porque la mayoría si tú te vas a las estadísticas, son muy pocos los jóvenes que optan por materias dedicadas a la ciencia y la tecnología. Y hoy en día, y ustedes lo están viendo ahorita con el coronavirus, o sea, yo veo a López-Gatell, en serio, intentando explicar a un grupo de periodistas cosas tan básicas que a veces se queda así como que, pobre, sí, con gusto, yo le explico nuevamente. O sea, en serio, yo ya les hubiera aventado ayer, no sé, pero éxito, en serio. La ignorancia de los periodistas que te das cuenta de cómo los mexicanos estamos muy mal en conocimiento de materia de ciencia y ciencia y tecnología. Yo creo que impulsar que nuestros jóvenes se orienten más por la investigación científica, porque es el futuro de lo que se necesita y de lo que más se requiere. Y esto es una probadita de lo que va a suceder a futuro. Ahí tienes a un pobre subsecretario, lo que mucha gente no sabe. ¿Sí? Entonces, los países que mejor han lidiado con eso son países que tienen un adecuado y vasto conocimiento y desarrollo científico y tecnológico en ese sentido. Entonces, tenemos que apostar mucho a eso, al estudio. Los jóvenes y los ciudadanos deben de prepararse más en materia de ciencia y tecnología, primero. Y créemelo, la forma de pensar es muy distinta. Incluso cuando votas por políticos o te metes a la política, llevas una conciencia más allá. Y es donde puedes implementar ese tipo de medidas. Incluso si vas a ser un empresario, como empresario comienzas a hacer algo más allá. Es un proyecto generacional, no lo vas a resolver inmediatamente, en un momento dado. ¿Sabes que el consumo del plástico, por ejemplo, en el caso de los popotes, las bolsas, todo eso, no se ha comprobado que verdaderamente sea útil para algo? Porque incluso cuando ya estamos hablando de bolsas, es que, ¿cómo te diré? Es que no puedes negar que la sociedad tiene que obtener sus recursos o materiales de algún momento dado. Tú no puedes simplemente quitarle los materiales que utilizan sin darle una alternativa. Si tú verdaderamente ahorita no les estás dando plásticos biodegradables, no se los quites todavía hasta que verdaderamente les des una alternativa. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Supermercados de mi ciudad dejaron de dar bolsas de plástico a los clientes y se les invita a traer bolsas reusables. Como un mes después volvieron a darlas. ¿Qué dirías? ¿Qué pasó ahí? Muchas pérdidas para la empresa. Exacto, ándale. Aquí está un ejemplo de lo que te estoy diciendo. O sea, muchos piensan que la ecología es un asunto prohibicionista. No uses plástico, no hagas esto, oye, no lo puedes hacer. Los proyectos, fíjate, los grandes proyectos ecológicos fallan por no entender cómo funciona la sociedad. En este caso, cuando empezaron con las bolsas, yo dije, no, o sea, en serio, yo que me he dedicado al estudio de la ecología y el medio ambiente por mucho tiempo, dije, esto no va a servir y va a fallar. ¿Por qué? Porque le estás quitando un medio sin darle una alternativa viable, sinceramente. Y muchos se dicen, no, es que es conciencia ecológica, ok, pero tú un momento dado hiciste un estudio más que ecológico. Sí, ya sabemos que el plástico contamina mucho, pero del área social, ¿realmente fuiste? Por ejemplo, en tu ciudad, vamos a hablar de tu ciudad. ¿De qué ciudad eres, Diego? A ver si me lo puedes poner ahí para hacer. Si en tu ciudad no hubo un grupo de sociólogos que captaran cómo vive la gente, cómo sobrevive la gente, las personas, quiénes son los que verdaderamente utilizan o no más supermercados. Yo te aseguro que la gente más pobre no va a supermercados, va a mercados populares en un momento dado. ¿Quiénes realmente contaminan y cómo lo hacen? Si tuvieras estudiado un poquito más ahí,
hubieras visto la alternativa de que realmente fuera una solución real. Sí, te digo, a mí también me pasó aquí en el Oxxo, llegué y, no, ya no damos bolsa, traigan esas bolsas de, ay, sí, qué ecológicos. La simple existencia de un Oxxo ya es un daño a la ecología. Entonces, es lo que te digo, es un problema de cómo desarrollas la economía, ¿sí? Entonces, no lo vas a lograr, y en este caso las bolsas, hasta que no es una alternativa viable, ¿sí? Entonces, y sí, claro, también tienes que hacer por ahí un movimiento social. Es que si te das cuenta cómo es complejo, yo, por ejemplo, no me atrevo a dar soluciones fáciles, yo no me atrevo a decir, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, porque efectivamente, lo primero que tienes que saber es cómo funciona la sociedad y es un proyecto que te va a llevar años. La concientización del uso del plástico va a llevar años, al tiempo que tienes que llevar alternativas. Yo intenté producir este bioplástico real y no es tan fácil. No existe la manera de industrializarlo todavía. Existen bolsas de plástico biodegradable, pero no es completamente biodegradable. Nada más lo que hicieron es que haz de cuenta que el plástico es una molécula de polímero muy amplia, muy grande. Y para romperla es difícil. Pero cuando lo quieres que rompa un poquito más, simplemente reduces la molécula y de esa manera lo puedes degradar más rápido, pero sigue siendo un derivado del petróleo contaminante. Y aún así tarda un poco para compostearse, no se compostea tan fácil. Que sea 100% biodegradable, por ejemplo, yo lo intenté hacer polimerizando almidón de papa, y sí logré polimerizar el almidón de papa, y de hecho, ¿qué tenía uno? No, creo que ya lo tiré. En fin. Y está padre, y eso sí es degradable, pero no existe toda la tecnología de industrialización para sacar bolsas de almidón de papa constantemente, o cosas así por el estilo. No, todavía no existe una alternativa biodegradable. Si no obtienes una alternativa distinta, no puedes hacerlo. Y la otra opción para bajar el impacto ecológico, muchachos, pues esto va a sonar un poquito agresivo, pero es pues que no hay que tener tantos hijos, la sobrepoblación. Esa es la realidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada ser humano que llega aquí exige una huella de carbono por materia de salud, por materia de educación, eh, eso. También entender lo que es la felicidad. Eso ya sonó más subjetivo, ¿verdad? Déjate digo por qué. El sistema de consumismo te vende la idea de que si una persona de éxito va a ser aquella que cuando la ves en la calle, trae un carro de lujo, trae ropa de marca, o sea, exhibe mucho, pero si te pones a pensar, todo lo que se consume un vehículo, que año con año cambies de vehículo, implica huella de carbono y fabricación muy amplia. Que tengas para estar soltando muchos recursos implica que eres una persona que el tamaño de tu huella ecológica genera un problema medioambiental grande. Pero eso sí, eres un campeón porque estás consumiendo. Entonces, entre más contaminas, más dejas tu huella, más eres un ganador. Entonces, como que la concepción de felicidad, de todo, es que es lo que te digo, buenas partes de los problemas son sociales y las prohibiciones no las vas a lograr. Muchos políticos generan prohibiciones así populares de que, ¡hey! Ya no habrá popotes. Y todos, sí, qué buena onda este político, está con onda. Verdaderamente está logrando hacer algo distinto. Pero realmente lo único que están haciendo es no haciendo un estudio social a fondo, simplemente están yendo con lo que está de moda. Y es donde te digo que ya la cosa no sirve. Cuando ya idealizas mucho el cuidado ambiental con asuntos de moda y de política. O sea, yo realmente como ecólogo te puedo decir que me vas a prohibir los popotes, pero realmente, ¿con qué los sustituyes? ¿O qué va a pasar? O sea, o la sociedad está preparada para esto, o cuál va a ser la alternativa. O simplemente te vas a ver padre para la foto, ¿no? O como por ejemplo, yo también veía, dice, vamos a reforestar. El día de hoy, el día de la reforestación, plantaremos 1 millón de arbolitos. Oye, qué padre, pero en el año se pierden 10 millones. O sea, realmente, ¿para qué vas y plantas un millón de arbolitos cuando vas a perder 10 millones? ¿Por qué no mejor haces un trabajo de recuperación de áreas verdes con los comuneros y los ejidatarios? Realmente es más financiales para que ellos hagan eso. O sea, es más complejo. Es más, creo que soy el ecólogo más negativo de todos, la verdad.
Nunca lucho por nada del ambiente. Muy bien. A ver, ¿qué más? Creo que este tema nos da para mucho, mucho Uy, más. sí. Quizá podríamos extenderlos para otra sesión más adelante. Tenemos mucha cuarentena para disfrutarlo. De momento ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, no sé si está por ahí disponible Adolfo para dar la despedida. Adolfo, ¿estás por ahí? Se me hace que no tiene micrófono. Bien, bueno, creo que de momento vamos a dejarlo aquí. ¿Nos puedes dar un medio de contacto para que los chicos puedan hacerte preguntas o demás? No sé si... Sí, a ver. A ver, tengo varios. ¿Cuál estará bien? No, bueno, me les voy a dejar mi correo, aquí les voy a escribir. Lo veo muy constantemente porque lo utilizo para mi plataforma de Classroom, ¿eh? Así que no crean ustedes que no lo contesto. Cuantas veces quiero, yo siempre lo estoy contestando. Muy bien. Bueno, ¿Sí? entonces, de parte del Instituto de la Juventud, te damos las gracias por haber atendido esta invitación. Y pues bueno, ya tienen el contacto aquí de Daniel. Muchas gracias por haber compartido tu experiencia, tus puntos de vista y bueno, con todos nosotros, este tema que es demasiado importante y que a veces no reflexionamos al respecto. Y pues bueno, no sé, sin más por el momento, creo que eso sería todo. Muchas gracias. Sale, que estés muy bien. Hasta luego, bye. Gracias, bye.